vamos a abordar nuestro tema de la fecha con nuestro entrevistado de lujo que ya tenemos en comunicación. Estamos con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística. Director, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar participando nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un gusto saludarte a vos y por supuesto a esa gran audiencia. Muchas gracias por la invitación. Director, queríamos consultarle un poco acerca de estos datos estadísticos que a través del Instituto Nacional de Estadística se está haciendo eco también el Banco Mundial. Puntualmente lo que ocurre con la clase media en Paraguay. Estamos teniendo un aumento durante los últimos años de lo que sería la clase media, que en cierto modo yo entiendo está relacionado con este descenso de la pobreza que estamos experimentando en Paraguay. ¿Cómo están viendo, director, desde el Instituto Nacional de Estadística, lo que sería la evolución de la clase media en nuestro país? Con mucho gusto. El Banco Mundial realizó una evaluación de pobreza y equidad en Paraguay. Plantea estrategias para potenciar el crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza. Y es justamente como vos estás analizando, como estás adelantando, el Banco Mundial toma como una de las principales referencias a la encuesta permanente de hogares. Entonces, este estudio también es una puesta en valor de los datos de la encuesta permanente de hogares, que justamente mide pobreza desde el año 97. El Banco Mundial toma un rango de años desde el año 2003 hasta el 2022. Y ellos también utilizan medidas que son estándares internacionales para que esto sea comparable entre países. La denominación de clase media es digamos, una calificación, una denominación utilizada por el Banco Mundial y en términos sencillos se refiere a una franja de personas que tienen un ingreso entre 3.234.000 a 18.711.000 de manera mensual. Entonces, dicho esto, el Banco Mundial indicaba que en el año 2003, los que estaban en esta franja o eran considerados clase media, según la metodología del Banco Mundial, era el 24,8% de la población. Esto crece con el transcurso de los años a un 41,6% en el año 2022. Entonces se evidencia de que el Paraguay en las últimas 2 décadas que estudia este análisis del Banco Mundial ha logrado reducir la pobreza monetaria de manera sustancial, porque pasamos de un 51,4% de pobreza monetaria en el año 2003 y llegamos a reducir en el 2022 a 24% de pobres monetarios. Obviamente, la pobreza tiene muchos rostros, tiene muchas características, pero el análisis que hace el Banco Mundial dice que principalmente la pobreza en el Paraguay tiene rostro de joven, tiene rostro de personas que trabajan en la informalidad, y también el banco analiza 4 aspectos para ellos prioritarios o priorizados en este análisis. El primero, hacen un balance de cómo está actualmente el capital humano. Ahí hacen referencia a las limitaciones que tenemos según el último informe de PISA, esta evaluación en matemáticas y otras calificaciones que pueden tener la población. También habla de la calidad del empleo, el desafío que tenemos como país en avanzar en la formalización. Hoy el Paraguay está en torno al 62% de informalidad. Esta es una característica de América Latina y el Caribe, en donde el promedio de informalidad está en 55. Los países menos informales de la región son Chile y Uruguay, con alrededor del 20%,
Y por encima de nosotros están, por ejemplo, Perú con un 74% o Honduras que está en un 70% de informalidad. Entonces, esos son desafíos que tiene el país en un contexto regional. También hacen un análisis acerca de qué tan eficiente es el sistema fiscal actualmente y, por supuesto, los choques climáticos. Director, en términos de lo que sería, volviendo a la parte estadística que también maneja el Instituto Nacional de Estadística, se habla de lo que sería este camino interesante e importante de reducción de la pobreza en Paraguay, pero también se hace un pequeño apartado diciendo de que, que este descenso de la pobreza en Paraguay se estuvo desacelerando sobre todo en los últimos años. En términos estadísticos, ¿ustedes también ven una suerte de desaceleración de lo que sería esta reducción de la pobreza en Paraguay? ¿Y ustedes a qué atribuyen que podría justamente deberse esta situación? Cuando hay crecimiento económico, hay reducción de la pobreza. Eh, Cuando hablamos de pobreza, en términos sencillos, hablamos de las personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de bienes y consumo, que no tienen 26.000 guaraníes por día. Entonces, el desafío es aumentar los ingresos de las familias, de las personas y controlar la inflación, de manera de que el poder adquisitivo no se reduzca. Entonces, lo que vimos es que hasta el 2014 la caída de la pobreza se dio en un porcentaje anual importante, en muchos puntos porcentuales anuales. Y a partir del año 2014, como que llegamos a un llano, digamos, de reducción de la pobreza. Si bien hay esfuerzo y se seguía reduciendo la pobreza, ya no fue en la magnitud que tuvo coincidencia con el periodo hasta el 2014. Esto coincidía mucho con digamos, el gran auge del precio de los commodities, ¿verdad? Nuestro país es un país agroexportador, entonces muchas veces lo que pasa en el agro también influye mucho en cómo nos va con el crecimiento económico. Otra cuestión muy interesante es el clima, el cambio climático. Y hace referencia a dos shocks muy importantes. Uno, el tema de la sequía o de las inundaciones. En el caso de las inundaciones, el 25% de nuestra población está en situación de vulnerabilidad porque vive en zonas inundables. Y por otro lado, también en el caso de la sequía, no solamente afecta a la navegabilidad de los ríos, a los costos de importación o de exportación, sino que también golpea directamente a las familias más vulnerables rurales porque ellas son las que dependen en gran medida digamos, del cultivo de autoconsumo. Entonces, cuando tenemos una sequía, también ellos son afectados en sus ingresos. Vimos en trimestres anteriores cómo en el norte del país teníamos una sequía muy importante que perjudicó a las familias vulnerables y también en el sur tuvimos inundación que también afectaba a las familias más vulnerables. Entonces, estos shocks climáticos también tienen que ver con cómo nos va como país en cuanto al desarrollo económico. Director, en términos de lo que sería ubicación geográfica, por decirlo de alguna manera, ¿hay una mayor incidencia tal vez entre lo que sería probablemente la capital del país y el interior en términos de lo que es el establecimiento de la gente en clase media o la gente que está en situación de pobreza? Esto evidentemente también varía mucho si es que hablamos de una zona rural, de una zona urbana. Esto también tiene su impacto estadístico en términos de desagregación de quién está incluido en esta franja de pobreza y quién está incluido en la franja de clase media. Totalmente, Eduardo, eso es así y le podemos poner números, ¿verdad? Cuando hablamos de pobres monetarios en promedio país, estamos hablando del
24% en el escenario año 2022. Hoy estamos en 22% más o menos, pero vamos a hablar del análisis del Banco Mundial. Para el 2022, entonces, promedio país, teníamos 24% de pobres. En las zonas urbanas, la pobreza era del 18% y en las zonas rurales llegaba al 32%. Entonces, prácticamente el doble de la pobreza urbana se ve en las zonas rurales. Entonces también eso nos induce a pensar de que esto se replica en cuanto a, según la metodología del banco, siempre lo que es la clase media. Obviamente hay gente con mejores ingresos o en promedio al menos, por decir en términos sencillos, las familias más vulnerables están siempre en la zona rural y son las personas informales, los que realizan cultivos de autoconsumo, muchas veces son hogares liderados por mujeres donde hay muchos niños y cuestiones como estas son las que podemos citar como factores de vulnerabilidad de las familias.